Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenido nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo capítulo, episodio, gameplay de la fase 12. Ya estamos, a ver, les digo el tiro, estamos en un 71%, ¿sí? 71%. Y, eh, cierto, les comenté hace unos días que ya han aparecido las primeras imágenes de la fase 13 de No Runner, así que vamos a estar atentos, ¿cierto? Cuando los que tienen acceso al PTS puedan compartir, ¿no es cierto?, más información, video, ahí los vamos a ir mostrando para que se vayan interiorizando de lo que viene al momento. Las imágenes que he visto, se ve harto tema de minería y creo que está bastante bien, me gusta. Espero que los nuevos camiones, ¿cierto?, que lleguen tengan alguna novedad. Puede ser, no sé, que se puedan cargar cierto material a granel. Así que ahí vamos a ver qué es lo que nos depara, si es que llega alguna maquinaria también, no sé. Ahí vamos a ver. Y bueno, vamos a ver lo que nos toca ahora. Voy a hacer un encargo que se llama Cuesta Costosa. Dice, oye, ¿nos harías el favor de remolcarnos un camión? El conductor intentó tomar un atajo y perdió el control del vehículo. Por suerte no se ha hecho mucho daño, pero el camión no se puede decir lo mismo. Entrega en el aparcamiento de la fábrica, aquí cierto, donde eh, hace poquito tiempo estuvimos con el FEM trabajando. Ahí hay que entregar el International Pacer 5070 que está volcado aquí en un risco. Ahí lo pueden ver, ¿cierto? Así que vamos a ocupar el ASOP Atom, ya que no lo había utilizado para ningún trabajo, así que le vamos a dar la oportunidad. Obviamente no es el trabajo más indicado, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se comporta este aso. Vamos a enderezar el paystar. Ahí ya por lo menos se volteó. Ahora vamos a ver si el cabestrante ahí sí, si nos alcanza para la parte trasera, para tirarlo. Vamos a darle arranque si tiene combustible. Sí, para que nos ayude, ¿cierto?, a salir. La tracción me imagino que no la tiene activa, así que le va a costar un poquito, pero lo que me interesa es que se enderece para poder tirarlo. Algo que te recomiendo, que hace un tiempo me percaté y no, de verdad que no me había dado cuenta, es que cuando uno tira el cabestrante, el camión saca la reversa, así que se frena y las ruedas se frenan. Así que hay que tirarlo sin tirar el cabestrante, porque si no el camión empieza a frenar. En cambio ahí tirando el cabestrante, enciende sus luces de retroceso, ¿cierto? Y lo podemos sacar tranquilamente. Ahora que me acuerdo, ¿cierto? Hace unos días, un cierto amigo que estaba viendo el video que hice de este aso, ¿cierto?, cuando lo mostré, me comentó, bueno, me hizo un comentario, al principio yo no lo había entendido, y era porque me estaba... Oye, ¿qué pasó aquí? Ah, hay un letrero aquí, mira. El letrero me está bugueando el camión. Ahí está el letrero, mira. Bueno, lo que les decía. eh, Vaya, ¿qué pasó aquí? Y no suelta el letrero. Ya lo que les comentaba, ¿cierto? Que le decía que se había comido una galleta
por cada cierto que yo decía en el video. O sea, me estaba molestando porque yo tenía la muletilla, ¿cierto? De decir cierto, la palabra cierto a cada rato. Y sí, claro, creo que lo reconozco, lo tengo algo pegado, ¿cierto? La repito mucho, pero no sé cuál es el afán, ¿cierto? De molestar si no te gusta cómo hablo, cómo estoy mostrando, ¿cierto? Enseñando, esa es la finalidad, ¿cierto? De ayudarlo, de mostrarle, en este caso, este camión para que tuvieran una buena decisión de compra. Y empezar a molestarme por eso, creo que es de mal gusto. Creo que aquí no, yo no obligo a nadie a ver el video, así que los que me conocen ya saben mi pensamiento y creo que estuvo de más. Era solamente ya si no te gustó el video pasar y listo. Yo no me voy a enojar. Igual le respondí de buena forma para que igual viera cierto que no soy una persona agresiva ni intolerante. Así que bueno, quería comentarle ese detalle. Oye, el letrero me tiene pero mal. Me tiene atrapado el camión. Voy a ver si cambiándome a otro, ¿cierto? Puedo recuperarlo. Que se desaparezca el letrero. A ver. Ahí desapareció. Ya, vamos a lo que veníamos, ¿cierto? La verdad es que quiero llevarlo como corresponde. A ver si retrocedo un poquito para poder salir más tranquilo. Que este camión hay que decir que el Pacer es un poquito inestable, sobre todo con este añadido de mantenimiento. Y saben de lo que me acabo de acordar. Un camión exactamente igual a este que hubo que transportar en su momento, ya hace mucho tiempo, en Alaska. En Alaska, en el segundo mapa, y ya no me acuerdo cómo se llama. eh, Había que trasladar este camión igual a este hasta un centro de mantenimiento. Me hizo recordar esas ese tiempo, esa época, ¿cierto? De cuando estuve jugando en Alaska. Seguimos entonces con el ASO, un camión muy bueno, fíjense cómo pasa por aquí en cuarta marcha, sin problema. Nos llevamos el Paystar hasta esa fábrica. Es un viaje un poquito largo, pero bueno, así es la cosa. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para hacer otro encargo más. Cosa de ir matando de a poco los encargos que quedan. Vamos por aquí. Perdón amigos, pero ayer me ayer me agarré un vientecito, un cambio de temperatura. Ya me anduvo trastocando la garganta, así que si oyen un poquito más mi tos, ¿cierto? Mi corrección ahí de la garganta es por eso. Porque yo tengo la costumbre también de hacerlo, pero ahora a lo mejor va a ser más notorio por eso por eso que les estoy contando. Creo que lo dañé un poquito ahí el ASO.
Vamos a pasar aquí a la estación de tren para repostar. Aunque en la vaca tengo combustible, pero es súper poquito, es como para salir del paso. Así que voy a repostarlo completo. Repostamos. Semi-remolque. Paso. Y voy a repostar el Paystar igual, le voy a cambiar combustible para que llegue bien. Y si sobra, obviamente se lo voy a sacar. Creo que lo único que le podría observar yo a este Atom, que no, o sea, no es que no me guste, pero esperaba algo más, el tema del sonido del motor. Que es obvio que es el sonido del Tatra Phoenix. Y me hubiese gustado que hubiese tenido un sonido, un sonido personal, ¿cierto? No copiado de otro camión. Así que ahí un puntito en contra a la gente de No Runner que no se la ingenia, ¿cierto? Ni innova con otros sonidos, sino que copia otro anterior que ya estaba. Vamos a llegar mañana con el ASO, porque es súper lento, más con el peso del Paystar. Anda un poquito más lento, sí. Por ese lado como que la elección podría haber sido otra de camión. Pero como les comentaba, quería utilizarlo porque no le he dado trabajo después de haberlo mostrado. Después seguramente le vamos a dar más uso, ¿cierto? Con sus 3 espacios y le vamos a colocar ahí un remolque más, con más capacidad. Río de Montaña creo que se llama el mapa que les contaba de Alaska, donde se tiene que transportar un camión exactamente igual a este.
aquí nos vamos por toda esta orilla, ¿cierto? Y nos vamos por este camino que es el más accesible va a llegar. ¿Y se acuerdan de las casas que de este contrato súper extenso, el con troncos para todos, ¿cierto? Que lo tuve que hacer en 3 episodios. Recordarán ustedes que había que repartir los troncos para reconstruir unas casas que hay en el sector. Claro, estuve viendo, ¿cierto? Cuando llegó la actualización que traía, ¿cierto? Este DLC del Asset y decía que habían corregido porque era un bug, ¿cierto? Que hacía que una casa se construyera y la otra no. Y claro, yo lo corroboré en su momento, ¿cierto? Les mostré la primera entrega, la casa se terminó, pero las otras dos no pasó nada. Resulta que esta gente de NetRunner manifiesta que lo solucionaron y resulta que el otro día, o sea, no, con el trabajo anterior, no sé si fue el video anterior o el antes de ese, pasé por un lugar que creo que es la casa que sí se construyó y estaba solamente el armazón, así que no sé qué pasó ahí. Dicen que lo solucionaron, pero al parecer lo echaron más a perder. Pero bueno, el contrato ya está terminado, de todas maneras lo voy a chequear. Ahora que lo pienso, no lo he revisado. A ver si está ya completado. Que no se me haya borrado ciertos progresos de ese contrato. Voy a verlo. Créanme que no sería ningún chiste que tuviera que volver a hacerlo. Imagínense todo el trabajo que pasé. Ya, ahora estamos casi por llegar. Ya, aquí pasando estas curvas, si no me equivoco, está la fábrica. Ah, aquí está. Y vamos a entregar este catarro. No voy a parar, ¿cierto? Para no gastar más combustible y sacarle lo que le quede. Aquí. Vamos a entrar, a ver. No, aquí no me va a dar porque justo dejé el FEM ahí. Así que voy a entrar por este otro lado. A ver si me da. Sí. Aquí nos apegamos para meter el camión en la zona, pero primero le voy a sacar combustible. Ya, ahí no. Ahí está. Desapareció, menos mal. Dice, te lo agradecemos enormemente. Muchas gracias. Ve con ojo. No cometas el mismo error que nosotros. 420 estrellas y 5100 dólares. Vamos a ver ese contrato que le estaba comentando. Creo que era de aquí, creo que era.
A ver. Troncos para todos, troncos para todos. Troncos para todos. Ah, no, está lista. Si era de aquí de Pineline Bay, del apartado. Pero está terminado, así que bien. Guía geodésica, nos quedan 4 contratos. Y de Pineline Energy nos quedan 3, 6, 9 todavía. Ahí nos queda harto trabajo todavía. Y o sea, encargo, nos quedan 5 aquí en Colinas de Oviro. Esperando, obviamente, ¿cierto?, de que más adelante con los contratos que quedan nos vayan a aparecer otros encargos ocultos. Y también nos quedan algunos encargos, ¿cierto?, en el mapa llanura. Eh, Vamos a ver si tenemos otra cosita por aquí que hacer. No se queda muy lejos. Un poquito más. Lobster, no. Alto riesgo. Cabañas de ahí. Repuesto de vehículo de acá. No tanto. Se nos queda un poquito lejos. Aquí tenemos una cabaña en un remolque. Podría haberla sacado, pero eso hay que hacerlo trayendo un camión desde allá. Ticket de aparcamiento. Y esta Hammer está acá. Ese podría ser, ¿no? Una ayudita. Tablones de madera. De allá. Ladrillos de allá. No, también no me sirve. Tendría que ser el ticket de aparcamiento. Hagámoslo. Total, estamos más o menos cerca, ¿cierto? Vamos a poner aquí el puntito. Y vamos a ir a buscarlo con el mismo vaso. Vámonos entonces un ratito en la cámara interior de este bonito camión. Casi paso de largo ahí. Por distraerme. Me distrají. Otra vez. ¿Y qué opinan de Lazo? Déjenme ahí en los comentarios qué es lo que le ha parecido. Me imagino ya que varios de los que estaban esperando alguna review o revisión, ¿cierto?, de este camión, espero hayan tenido una referencia de los que les comenté. Así que para quienes lo hayan comprado, ahí, hágame saber qué le pareció. Si le gustó o no le gustó, si lo encuentra bueno o no, cumplió con las expectativas, vale la pena gastarse esa plata. Ahí lo estaré leyendo.
Y aquí entonces cruzamos el río y vamos a llegar. Aquí les voy a mostrar la casa, aprovechando que vamos a pasar por el lugar. Yo estoy pero 100% seguro que esa casa se construyó cuando entregué los troncos. Y resulta que cuando pasé nuevamente por ahí después de la actualización, que supuestamente lo habían arreglado, la casa, en vez de estar como yo la dejé, ahora está solo el armazón. Aquí estamos. Entonces aquí doblamos a la izquierda. Aquí hay un remolque de plataforma explorador con una carga de repuestos especiales. El observatorio. Ay, está medio malita aquí. Me hizo falta la grúa para lo subido arriba. Ahora quedé atrapado yo. Ahí sí. Ahora sí. Vamos a darnos vuelta ya que el vehículo justo está bien ubicado, así que cosa de tirarlo no. Está andando. Tiene combustible todo. Lo siento. Oye, primero que nada, vamos a leer el encargo, porque no lo leí. ¿Cierto? Se llama ticket de aparcamiento. Dice, siempre mueve el jeep hacia los barcos para facilitar la carga. Pero esta vez el río ha ido desgastando la orilla y mi coche ha acabado en el fondo. ¿Me ayudas a sacarlo y a remolcarlo hasta mi casa? Me entregan la casa de la isla. Aquí, la Hammer H2. La malísima Hammer H2.
Pasamos por aquí entonces, esta maquinaria súper mal ubicada para doblar aquí, complicado. Y continuamos. Ya falta poquito. Uy, se me olvidó mostrarle la casa. Qué pena. Vamos a ver si hay otra por aquí, porque igual las otras dos estaban en esta isla. Más lo que conversé de la casa y al final se me olvida. Bueno, pero en realidad no tiene ningún afecto, ninguna... eh, no afecta en nada el juego. Ya el contrato está terminado. A ver cómo vamos. Vamos bien. Por aquí vamos a pasar por una de las casas. Creo que esta... O fue esta la que se construyó. No sé, la verdad es que no me acuerdo. Pero vamos a echarle un vistazo. No, 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 no. Casi, casi. Casi, casi. A ver si logramos salir de aquí. No, la Hammer no ayuda mucho. Es más, me está molestando. Se va a volcar también. Eh, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Se para o no se para el camión? Ay, señor. Qué lío me mandé aquí, ¿eh? No.
No, no ayuda en nada. Oh, qué terrible, qué terrible. Vamos a ir con este camión a moverlo. Uy, ahí pesqué el otro remolque, no, todo mal, todo mal. El Pacífica al rescate. A ver cómo pasamos aquí ahora. Voy a empujar un poquito esto. Capaz que se enderece solo ahora que lo voy a empujar. Que es la Hammer la que está molestando. ¿Ven? Ahora se enderezó solo el lazo. ¿Saben qué más? Lo voy a llevar con el con el Pace 6. Aquí está la casa, ven que no, esta no se terminó de construir. Y yo aquí entregué los troncos, todo. Así que lamentable la verdad que digan que lo solucionaron y no es así. Y llegamos aquí donde hay que entregar esta porquería de explorador. Y ya creo que aquí nos olvidamos de venir a esta isla. Ahí está. Dice, menos mal que el pequeñín está bien. Tiene algunos rayones, pero a caballo regalado no se le mira el diente. Mil gracias. 310 estrellas y 3050 dólares. ¿Ven? No hay nada más en esta isla, gracias a Dios, así que ya no venimos más para acá, creo. Ahora voy a dejar el Pacific donde va, ¿cierto? Con su remolque. Y vamos a darle término a este episodio del día de hoy. Discúlpeme por esos impases que tuve, ¿cierto? De distracción, y casi me vuelco. Y para rematarla, ¿cierto? Me pasé de largo ahí y eso conllevó a que me volcara y más encima volcara el explorador.
que los dejo a todos invitados a suscribirse al canal, es totalmente gratis, a apoyarme con su like si les gustó el video, eso me ayuda pero muchísimo, así que ténganlo presente si es que me quieren ayudar, esa es una buena manera. Fíjense que qué bueno este remolque de troncos largos de TWM, porque queda paradito, ¿cierto? Porque tiene una separación entre los ejes, entonces eso hace que quede paradito, no como el del juego, ¿cierto? Que se cae y queda ahí con la lanza enterrada en la tierra. Así que bueno amigos, me despido, espero les haya gustado el episodio y nos vemos la próxima. Chau chau.